carga Dale. 1 la atrae a la carga 2. O sea que esa es la fuerza 2, 1. La carga 3 la atrae a la carga 2. Esa es la fuerza 2, 3. Eso es lo que tienen que calcular. ¿Y por qué Y, no hacer la fuerza que 3 le hace a 2 y y que si a 2 le mí hace me a... dicen que le calcule la fuerza a la carga 2 nada más, ¿qué pico me importan las otras cargas? Bueno, Bueno, esa Pinchado. era la duda. el que no entendía por qué si decía fuerza resultante que actúa en Q2 Y y bueno, es vos... que son muy boludo. Volvé a repetir lo que te dice. Calcula la fuerza resultante sobre Q2. Gaby quiere calcular la fuerza sobre Q1. Qué culiá. Eso era más gracia, ¿no? Pinchado. ¿Ah? Escuchá, ¿qué podés explicar eso, justamente ese punto 2? Yo no sé si lo has hecho el sábado ese ejercicio, El pero... parcial que te estoy mostrando, no, no Sí. hice nada de este. Ah, Este ¿no lo lo has hecho quería hacer ese? ahora, De digamos. una. Empiezo por el uno, ya lo hago al 2 pinchado. Lo que te quiero mostrar, porque este parcial ha sido bien hijo de puta, cagador para los vagos. Dice que tenés un cilindro metálico muy largo que tiene un radio A que es chiquito y que está rodeado coaxialmente por una vaina metálica. O sea, acá te exagero el tamaño porque en realidad no hay tanta diferencia. Es un caparazón cilíndrico. Esto es muy largo, pinchón. Te estoy dibujando un pedacito, digamos. Así. Y eso tiene radio interno B y radio externo C. Y te comenta de que el espacio entre ambos tiene un dieléctrico, que tiene una constante K dieléctrica que era de... Ah, te da la constante dieléctrica relativa, que dice que vale 2. ¿Qué es eso de constante eléctrica relativa? Es una boludez. Es como que hubo mala intención en este parcial, pinchado. Muy mala intención para con los vagos. Yo te dije que cuando vos le pones un dieléctrico, la nueva permitividad es K veces epsilon cero. K es la constante dieléctrica, digamos, que sería la permitividad sobre epsilon cero, que es la permitividad del vacío, y que la vieja encima, para confundir a los vagos, le llama permitividad relativa, pero es la constante dieléctrica, o sea, ese dato es K. Me pareció medio de mala leche. Bueno, lo que vos tenés acá es un capacitor y lo que hace la profesora es te carga el núcleo metálico, lo carga con una densidad lineal de carga, porque no te quiere dar la carga total, porque como es infinitamente largo, te dice, mirá, tiene una carga lambda positiva de 10 a la menos 9 coulombios por cada metro de longitud. O sea, por metro de largo, tiene una carga de 10 a la menos 9 coulombs. Y la vaina externa, y este todavía el dato más hijo de puta, dice está conectada a tierra. O sea, la vaina externa, vos sacas un cable y lo conecta a tierra, que se dibuja este simbolito. Ese simbolito significa conexión a tierra. Y que vos decís, ¿qué genera eso? O sea, ¿para qué está la conexión a tierra? ¿Qué efecto produce esa conexión a tierra? Que es concretamente un cable que va conectado a una jabalina que está enterrada en la tierra. Te cuento, voy a hacer una vista
una vista superior. Si lo veo desde arriba, veo el cascarón metálico y el núcleo. El núcleo tiene carga positiva, que ya sabe que se ubica en la superficie, y la carga por metro, porque esto es carga por cada metro de largo, es lambda, positiva. Cuando vos al cascarón lo conectás a tierra, lo que hace esa conexión a tierra es llamar electrones que vienen de la tierra y se empiezan a ubicar en el borde interno del cilindro coaxial del cascarón. ¿Y con qué valor? Con exactamente el mismo valor que tiene el núcleo, pero signo contrario. Y nada más. Esa es toda la conexión que queda. Si no está conectado a tierra, buena pregunta, si el cascarón, acá te lo pongo, si el cascarón no tiene carga, imagínate que no está cargado en una chapa metálica de forma de cilindro y no se conecta a tierra, quedaría así. El núcleo cargado positivamente, que eso ha sido impuesto, el cascarón que lo rodea, y que yo también te dije alguna vez que si tenés un cascarón que rodea esto, acá se establece la misma carga negativa, pero como el cascarón no tenía carga, como el cascarón no tiene exceso de carga, en el lado opuesto, en el borde externo, queda cargado positivamente con más lambda. O sea, si lo conecto a tierra, toda esa carga más lambda que está del borde externo desaparece. Queda solamente la carga lambda y menos lambda enfrentadas. ¿Entendés, Facundo? No, bueno, te cuento algo. Lo que pasa es que es así. La razón profunda de esto es por esto. Si vos tenés esta carga positiva que tiene el núcleo, acordate que al comienzo no estaba la carga negativa esta. Pensalo así, la carga positiva del núcleo produce un campo eléctrico en todo el espacio que afectaría a la Tierra también. Y la Tierra tiene exceso de carga, hace dulce de leche, pinchado. Entonces, si vos conectás a Tierra, la Tierra te va a mandar carga negativa que se siente atraída por la carga positiva. Esa carga negativa que va viajando desde la Tierra por el cable hasta el cascarón, se pone lo más cerca posible de la carga positiva por la ley de Coulomb. ¿Y hasta qué valor? ¿Por qué tiene que ser menos lambda? Porque al ser menos lambda, queda establecido un campo eléctrico en esta zona y no queda campo eléctrico fuera. O sea, el campo eléctrico ya desaparece afuera y por ende la Tierra ya no sigue mandando carga porque ya no se ven afectadas las cargas que tiene la Tierra por ningún campo eléctrico. O sea, dicho de otra manera, la Tierra manda carga hasta que el campo eléctrico afuera desaparece. Porque si el campo eléctrico afuera no desaparecería, la Tierra seguiría mandando carga hasta lograr que el campo afuera desaparezca. Cuando ya el campo afuera desaparece, bueno, la Tierra ya no manda más carga. ¿Entendés? O sea, dicho de otra manera, para que lo tenga de manera práctica, acordate, cuando vos haces la conexión a tierra, la carga queda solamente encapsulada dentro, el campo eléctrico queda solamente encapsulado adentro,
y en el borde externo donde está hecha la conexión y afuera del elemento no hay absolutamente nada de campo. Bueno, eso es lo primero que se tenía que dar cuenta el alumno. Como verás, ya vamos medio palpín. Muy bien. Avísame, pinchado, y sigue. Bueno, ese sería el apartado A, porque mira, el apartado A dice hago un esquema, dibuje la situación planteada y bueno, y dibuje ahí los excesos de carga. Tenés que hacer los dos dibujitos, es el dibujito en perspectiva y la vista superior, esa que está hecha ahí. Vacamos un segundo, pincho, que voy a apagar el ventilador, me está matando. Sobre que estoy afónico con el gol de pared, pincho. Yo haría un penal, Julio, si la ataco con la mano. No, si ese no es ningún penal, colega, que le toca la espalda, ya el otro se tira, espera, espera. Penalazo. ¿Sabes cómo Remil. está Simba, pinchado, no? Oh, Simba, no le he visto los estados. Me etiqueto en historia y todo, el culiado ese. Ah, cagate, si vos también nos dejas vivir. Nada más que ahora Ah, andás calladito, ya. andás por el costado. Ya soy un hombre vencido con River ya, culiado. Sky, pichado, Sky el chacho, el pechacho. Bueno, vamos al apartado B, que hay que calcular el campo eléctrico, realizar la gráfica del campo. Hermoso. Eh, bueno, te borro todo para no sobrecargar. Ahora voy a calcular el campo. Obviamente, para calcular el campo voy a usar la ley de Gauss. Pero te quiero explicar algo que me parece que va a ser más fácil que lo pensé así. Este capacitor, porque no deja de ser un capacitor, fíjate que son dos elementos metálicos separados por un dieléctrico y con carga de igual signo, pero, perdón, de distinto signo, pero de igual valor. Bueno, este capacitor tiene dieléctrico y te pide que calcule el campo. Yo, cuando tenga dieléctrico, te diría primero calcularlo al campo como si fuera con vacío, usando la carga que te han dado de datos, y después ese campo hay que dividirlo en las constantes dieléctricas. Te cuento. O sea, para el apartado B, vamos a calcular el campo eléctrico considerando vacío. O sea, vacío entre las cargas. Voy a usar Gauss. Este es el cilindro coaxil. Este es el núcleo. Para mí la gaussiana va a ser una gaussiana amarilla que está ahí, que tiene una longitud L'. Así. En dibujo vista en planta sería así. Acuérdate que la carga positiva es la carga que está en el núcleo, entonces acá hay un campo eléctrico que sale así y atraviesa la gaussiana, que es un cilindro que tiene un cierto radio R, o sea, la gaussiana tiene un radio R. R está comprendido entre A y B. Acuérdate que A es el radio del núcleo y B el radio interno del cilindro, del caparazón. Entonces, digo, integral cerrada de E por diferencial de área igual a la carga neta dividido en epsilon cero. A la integral, la gaussiana, pinchado que la gaussiana amarilla tiene tapa
y tiene superficie lateral. El diferencial de área de la tapa apunta para arriba o para abajo, según de qué tapa estemos hablando. Y el diferencial de área de la superficie lateral sale. Entonces, si yo a la integral la separo en integral a lo largo de las tapas de E por D, diferencial de área, más integral a lo largo de la superficie lateral de E por diferencial de área, la primera integral te va a dar cero, porque el diferencial de área es perpendicular al campo eléctrico. El campo eléctrico sale radialmente, es lo que está dibujado en celeste ahí. Y en el segundo miembro, ¿cuánta carga tengo encerrada, Facundo? ¿Cuánta carga atrapa el fantasma amarillo ese de la gaussiana? Ese amarillo es una gaussiana imaginaria que atrapa carga. ¿Atrapa toda la carga del núcleo? ¿Atrapa toda la carga del núcleo? No. Bueno, no sé si te acordás, pero el núcleo tenía una carga lambda que te la dan de dato como culombio por cada metro de largo. ¿Y cuántos metros tiene de largo mi gaussiana? Mi gaussiana tiene de largo L'. Bueno, entonces multiplicar lambda por L' y va a tener la carga neta encerrada, dividido en epsilon cero. El producto escalar de E por dA en la superficie lateral, si sabe que el campo eléctrico sale y el diferencial de área también sale, va a tener un ángulo entre el E y el dA que va a ser de cero, ¿no es cierto? Lleva coseno de cero. El campo eléctrico va a salir como constante de la integral. Me va a quedar la integral del diferencial de área de la superficie lateral igual a lambda por L' dividido en epsilon cero. Y ahí, para no pasar de pantalla, te escribo cuánto vale la superficie lateral. ¿Cuánto vale la superficie lateral de un cilindro? Vale 2pi por radio y por la altura, que sería L'. Y acá te queda lambda L' dividido en epsilon cero. Se te va L', hermoso, y este campo yo lo mandaría a la hoja de fórmula, pinchado. El campo generado por una línea infinita o un cilindro infinito. Manda ese campo eléctrico a la hoja de fórmula. Lambda sobre 2pi epsilon 0 L. Ese resultado, mandarlo a la hoja de fórmula y ponerle con el título campo de una línea infinita, o si no es una línea muy delgada, un cilindro infinito. Muy famoso ese campo. Así como tener el campo de la placa infinita, el campo de una esfera, el campo de un campo puntual. Bueno, tenés que tener este campo también. En realidad te lo hice al problema por este motivo. No vas, Sí, perdón. No sé si me hablaban a mí, picho. no vas a completar la hoja de fórmula de la Julia del Esto año era lo que pasado. tenía que agregar, eso. De la hoja de fórmula era eso, y bueno, y la corrección que te lo hice el sábado de la fórmula que está mal escrita en esa hoja, que es la del campo y la placa infinita, que estaba mal. No, perdón, la que estaba mal escrita era de la capacitancia de un capacitor de placas planas paralelas. Estaba mal escrita. Ahí Y la habría corregí. que poner algo más o esas eran las únicas dos cosas. Ya me voy a fijar, me parece que eso es todo, pero de todas formas, ya me voy a fijar ahora antes de dormir. Bueno, borro esto. Ya tengo el campo, pero escucha, ese campo ha sido calculado con vacío. Ha sido calculado con vacío. ¿Cómo te das cuenta que eso es con vacío? Y porque vos pones epsilon cero es la permitividad del vacío. Cuando vos le pones un dieléctrico, considerando que no has cambiado la carga que tiene si no ha cambiado la carga, o sea, si estás poniendo la misma carga en el capacitor, acá te lo voy a poner en el comentario, con la misma carga, el campo eléctrico con dieléctrico,
con ese material plástico aislante entre ambos elementos metálicos, va a ser el campo que calculaste, este sería el campo con vacío, que es el que acaba de calcular, dividida la constante dieléctrica. O sea que para el ejercicio, el campo en realidad no es el valor que vos has calculado acá, sino que es lambda sobre 2 pi k epsilon cero, déjalo juntito, L. O sea, es más chico, digamos, con K igual a 2 porque creo que esa era la constante dieléctrica, si mal no recuerdo. Bueno, ¿y ese campo dónde existe, Gaby? Ese campo existe entre A y B nada más. No, no hay más campo en otra región del espacio. Si yo dibujara campo en función de R, acá está A, acá está B, acá está C. Sí, bueno, todo lo que vos quieras, pero el campo solamente hay entre A y B, y es un campo que disminuye con la distancia. O sea, la gráfica sería así. ¿Y cuánto vale el campo para valores entre cero y A? Cero. ¿Cuánto vale el campo desde B en adelante? Cero. El campo solamente hay, hay solamente campo entre los dos elementos conductores, digamos, entre el núcleo y el borde interno del cascarón. Todo lo demás es cero. Y chao. Yes. ¿Por qué era que la conexión a tierra hacía que el campo afuera hacia cero? Bueno, la razón profunda es esta, no es nada misterioso. La Tierra, cuando vos tenés un elemento cargado, ponele en este momento, si vos te frotás, frota una lapicera en tu pelo, así, una barra frotando tu pelo, se carga. Esa carga genera campo eléctrico a la vuelta, afecta a todo, en particular afecta a la Tierra. Si vos pudieras conectar un cable desde de una jabalina, que se dice que es una lanza que va clavada en la Tierra, hasta el elemento que está cargado, la Tierra, por culpa del campo eléctrico que genera esa carga, empieza a mandar carga de signo contrario hasta eliminar el campo que la afecte a ella. ¿Entendés? Entonces, cuando vos tenías ese núcleo, en este ejercicio, ¿no? Cuando vos tenías ese núcleo cargado positivamente y tenía el cascarón conectado a Tierra, entonces la Tierra manda electrones, manda carga negativa, que son los electrones, a que se ubiquen en el borde interno del cascarón, y de esa manera el campo eléctrico queda solamente confinado a la región entre la carga positiva y la carga negativa, y todo lo demás el campo desaparece. Como desaparece el campo, ya la Tierra no sigue mandando más carga, y ya si querés podés cortar la conexión a la Tierra y ya está. ¿Entendés? O sea, la Tierra va a mandar carga hasta que el campo afuera que la afecta a ella sea cero. Ese es el motivo. Claro, si ponele, imagínate que vos lo tocas con la mano, imagínate que vos lo tocas con la mano, vos tenés tus pies, ponés que andes descalzo, si andás con zapatillas de suela de goma no pasa nada, pero si andás descalzo y vos llegas a tocar ese elemento que está cargado, vos vas a hacer el papel de cable, los electrones van a pasar a través tuyo, y si la diferencia potencial es muy grande, te caga matando, ¿eh? Positiva y negativa, claro, vos podés pedir de cualquiera de las dos, digamos. En realidad, esa jabalina que se entierra para hacer, digamos, la conexión de toma-tierra domiciliaria, es una jabalina que se trata en lo posible que llegue hasta la napa freática del suelo. ¿Por qué? Porque el agua, como tiene ese poder de disolución, transforma, digamos, el agua de la napa freática en una solución electrolítica que tiene iones positivos y negativos, digamos. Entonces, cuando la Tierra se siente afectada por un campo eléctrico, esas cargas se empiezan a movilizar hacia la jabalina, y por la jabalina empiezan a viajar los electrones, ya sea que salgan electrones o lleguen electrones.
Te ¿Entendés, pasó de pinchado? culo el ejercicio pinchado y está en el B recién. Ah, bueno, tiene mucho de explicación, digamos, esto ya, mira, yo creo, a ver, ya te calculo el campo, bien, sí. No, no, no lo niego, no lo niego, ha sido un ejercicio hijo de puta. Pero bueno, había que hacer uno de los dos, pinchado, había que hacer uno de los dos. No tenía obligación de hacer los dos. Después te dice, en el apartado C, calcule la diferencia de potencial. Bueno, la diferencia de potencial entre A y B es menos la integral de A hasta B de E por dl. Anda caminando. Anda caminando desde A hasta B. ¿Cómo era el campo? El campo era radial, salía, ya lo conozco, sé cómo varía el campo eléctrico. Y si voy caminando desde A hasta B, voy caminando a favor del campo. Entonces acá voy a poner menos la integral de A a B del producto escalar, que va a ser módulo por coseno de cero. El dl se lo reemplaza directamente por dr, porque vos vas a favor de la coordenada r. El módulo del campo eléctrico lo acaba de calcular. Vale lambda sobre 2 pi k epsilon 0 r. Esa integral es re fácil, lambda sale como constante, 2 pi k epsilon 0 también. Y la integral de 1 sobre r de r es el logaritmo de r barra entre a y b. O sea, te va a quedar menos lambda sobre 2 pi k epsilon 0. Logaritmo neperiano, regla de Barrow, de Besseler. Esa es la diferencia de potencial que tiene entre los dos elementos conductores. Bien, entonces dice, determina la diferencia de potencial, realice la gráfica correspondiente en función de... O sea, quiere que grafique potencial en función de R. Potencial en función de R. Yo, como el elemento es infinito, un consejo que di hace un par de clases, lo repetí, es que si yo voy a dibujar potencial, yo voy a adoptar potencial cero para este elemento infinito en el origen, en R igual a cero. Entonces, a ver si te acuerdas de esto. Salgo a caminar con un potencial cero hasta que llego a A. ¿Y por qué mi potencial no cambia cuando camino desde cero hasta A? ¿Por qué no cambia el potencial y sigue siendo cero? Repito, tomo potencial cero en el origen, salgo a caminar hacia la derecha Porque no hay campo, ¿no? y porque no hay campo, el potencial no cambia. Y luego cuando voy a favor del campo, mi potencial disminuye. ¿Y cuánto disminuye? Y se acaba de calcular cuánto disminuye. Y después se mantiene constante por los siglos de los siglos. ¿Por qué se mantiene constante por los siglos de los siglos? Porque de vuelta no hay campo. Esa es la gráfica del potencial. ¿Lo ves pinchado? Eso es lo que te pedía el apartado C. Después, en cuanto a las superficies equipotenciales, que te pide el apartado D, te lo hago ahí. Bueno, yo te comenté que las superficies equipotenciales son superficies perpendiculares a las líneas de campo. Si te hago un dibujo en perspectiva y este es el coaxil, toda esta figura como figura de alambre, así. Recordemos que las líneas de campo son líneas que salen radialmente. No te quiero dibujar tantas porque se va a ensuciar mucho el dibujo. O sea, el campo eléctrico sale así. Obviamente, acá también avanzaría una posición hipotética. Y las superficies equipotenciales van a ser superficies perpendiculares a las líneas de campo. Van a ser cilindros pinchados. Acá va a tener un cilindro equipotencial que se va cruzando
con la línea de campo a 90 grados. Acá te dibujo otro cilindro equipotencial. Esa es una superficie equipotencial. En una vista en planta, ya si vos al esquema este lo mirás desde arriba o desde abajo, vos ves la línea de campo en esta parte, línea de campo que van desde adentro hacia afuera, y las superficies equipotenciales son los cilindritos estos que uno dibuja ahí. Esa es superficie equipotencial. Son superficies perpendiculares en todo punto a la línea de campo. Eso acordate. Avísame si has copiado y sigue. Ah, bueno, queda poco tiempo, pero las preguntitas que quedan son dos caquitas de mono. Turú, tu, tu, turú. ¿Cómo estamos? Gaby, ¿vos vas a mandar pinchado? Bueno, Gracias, Gay. Bueno, acá, a ver, el campo lo calculé como si fuera que había vacío, no le di ni bola directo, pero porque me resulta más fácil así, lo calculo como si fuera que hay vacío y después como yo sé que no hay vacío, sino que hay un pedazo de plástico ahí, lo divido al campo ese en la constante dieléctrica. Bien, ya se corta, pinchado, cuando se corte, manda Gaby. bueno. Hola Karen, ¿cómo estás? Hola viejito, ¿cómo estás? ¿Estás en clase con la Vale? No, hoy no, solo voy a hinchar las pelotas los domingos. Qué raro. Bueno, ahí te comparto, Karenciña. De vuelta el parcial que estábamos haciendo, quiero comentarte. Primero, antes que nada, recordarte que la diferencia de potencial, cuando hicimos de A a B, me daba negativa y era igual a lambda sobre 2pi k epsilon cero logaritmo natural de B sobre A. Ahora, en valor absoluto, o sea, está perfecto que me haya dado negativo, porque yo voy viajando en sentido del campo, pero en valor absoluto sería lambda sobre 2pi epsilon cero, bueno, acá también,
logaritmo de B sobre A. ¿Por qué dejé en claro eso de que la diferencia potencial es en valor absoluto? Porque mira, en el apartado E te dice calcular la capacitancia. Dice, calcula la capacitancia eléctrica por unidad de longitud. O sea que a este capacitor yo le calcule la capacitancia por cada metro de largo. Bueno, recordemos que la capacitancia vinculaba a la carga y a la diferencia de potencial con esta fórmula que es la llamada fórmula del capacitor. Entonces, vos lo que deberías hacer es también recordemos que lambda representa Q sobre L. O sea, la densidad lineal de carga representa carga por cada metro. Si consideramos L igual a 1 metro, entonces lambda va a ser directamente Q. Ah, bueno, entonces reemplazando en 1, acá en la fórmula del capacitor, en vez de poner Q, pongo lambda, en el otro medio pongo la capacitancia, y delta de B es lambda en valor absoluto, 2 pi k epsilon 0, logaritmo de B sobre A, simplifico lambda, y despejo la fórmula, y esta fórmula necesito que la mande a la hoja de fórmula. Es la capacitancia de un capacitor coaxil. C igual a 2 pi k epsilon 0. Este capacitor tiene constante dieléctrica, digamos, o sea, es con dieléctrico, así que te lo voy a escribir con la constante k ahí adelante, y entre paréntesis te voy a poner 2 pi epsilon 0 dividido en el logaritmo de B sobre A. Entonces ponelo en la hoja de fórmula como capacitancia por metro, o sea, por cada metro de largo de un capacitor, que voy a poner un asterisco porque ya no tengo espacio, que se llama capacitor coaxil. No, no falta R pinchado porque acuérdate que R ha sido integrado. O sea, por eso me da el logaritmo. Anotate, pero tú. Va, ahora que leo, no ha puesto R, ha puesto delta de B. No, es que eso es lo que he reemplazado, Catherine. Reemplazó el delta de B. 7 de delta de B. Lo reemplazó ahí. ¿Entendés, pichado? Bueno, hermoso. Gaby, ¿cómo estamos? Bien. Coaxil, o sea, la palabra coaxil significa que comparte el mismo eje, tiene el mismo eje. O sea, el cable coaxil que vos tenés en el servicio de videocable, DirecTV, el cable coaxil tiene un núcleo que es un cilindro rodeado por un plástico blanco, no sé por qué blanco siempre, y rodeado por una malla metálica, y todo comparte el mismo eje de simetría, por eso se llama coaxil. ¿Entendés, Pinch? Y después tenés
algo que es distinto, que no es lo mismo coaxil que coati. Coati es otra cosa. Coati tiene unos dientes así muy graciosos, coati pinchado, y unas orejas. Boludo, yo me quería traer las cataratas, me quería traer un coati. Qué bicho tan gracioso, culiao. Muy, muy gracioso. Bueno, sí, el perro Ben tiene una mezcla de cuatí, de verdad. No vale un pingo, perro. Avísame. Eso es una rata, güey. Avísame si es copiado, culiao. Y bueno, después dice energía almacenada en 1 metro. Bueno, pero la energía almacenada ya es una boludez. Ya la tenés la fórmula, digamos. Si ya tenés la capacitancia por metro, entonces la energía almacenada es un medio de la carga al cuadrado sobre la capacitancia, o si quiere un medio de la capacitancia por delta V al cuadrado. Bueno, esas son boludeces. Paso a hacer el otro ejercicio, Elon, el que vos querías, pinchado. Elon, ¿cómo estás? Sé que es un Acá, día acá. triste, pinchado, pero decime si no, qué jugador que es Leandro Paredes, boludo. Qué crack, boludo. Está loco ese vago, boludo. Lo hace definir a un perro como Merentiel, el culiao, o sea, está loco. Qué jugador. Es menos que el Pichi Mercier, pa. Bueno, el Pichi Mercier, sí, un crack también, culiao, sí. Yo lo he visto jugar también cuando jugó en San Martín, también era ídolo, boludo. Qué jugador el Pichi Mercier, la verdad, boludo. Ese era el San Martín de los 44 puntos que no han robado, el ascenso. Cagate, cagate. Bueno, Ese juego entonces, Libertadores con Atlético. Son diferentes niveles. es que Atlético pone platita, pinchado platita, que ni siquiera es de Atlético. Deja de llorar, Ura. Ponle la plata entonces. Una batería de FEN 1 tiene una resistencia, es el dibujito, de 1,4 ohmios, se usa para alimentar una resistencia de 34 ohmios, que es la que está a la derecha. Acá pone, esa de ganas de hinchar la bola, pinchado, qué vieja culiada, no sé quién inventó esto. La FEN 1 fluctúa entre 25 volt y 27 volt, o sea, es una FEN medio inestable, por un momento vale 27, por un momento vale 25, va a cambiar. La corriente también dice, claro, si vos tenés una batería que está medio pelotuda, obviamente la corriente que va a circular también se pone medio pelotuda. La cuestión es que ponen otra batería de FEN igual a 20 volt, que tiene una resistencia de 0,11. Y bueno, en paralelo, dice, ¿ven? Las dos pilitas esas están puestas en paralelo. Pero esa no fluctúa, digamos, esa es permanente. Entonces te dice, en el apartado A, halle el cambio de la corriente que pasa por la resistencia esta que está ahí afuera, cuando varía la FEN 1, antes y después de agregar la segunda batería. O sea, qué ganas de hinchar el pingo, pinchado, porque mira, si no está conectada la segunda batería, ¿vos qué tenés? Tenés la primera batería con una FEN 1 variable, tenés una pequeña resistencia interna y la resistencia externa. Ahora, lo hagamos así en general. Por acá circula una corriente, no sé, le voy a llamar I1, o ponerle un nombre. Esta es la R chiquita 1. Y bueno, ahí Gaby se empinga porque yo hago un Kirchhoff, doy una vuelta entera para sacar cuánto vale I1. Es costumbre. Salgo del punto este de abajo, digo más la FEN 1, menos la I1 por R1 chiquita, menos la I1 por R grande, igual a 0. La cuestión es que la corriente vale la FEN 1 sobre la suma de R1 más R grande. Bueno, pero ahí a su vez el cálculo lo tenés que hacer en dos.
porque tenés que decir, bueno, ¿qué pasa cuando la FEN vale 25 voltios y qué pasa cuando la FEN 1 vale 27 voltios? Entonces acá voy a tener una I1 que va a ser 25 dividida la resistencia interna que vale 1,40 más la eterna que vale, la R grande valía ¿cuánto? 34. Y acá la I1 va a tomar otro valor, porque ya la FEN vale 27, o sea, la FEN está cambiando de 25 a 27. 1,40 más 34, eso no cambia, esto te da en ampere y en ampere. O sea, va a ser un poco más grande la corriente, obviamente, cuando la FEN valga 27. Eso es lo que te pide, pero es primero en el apartado A, sin conectar, esto es sin conectar todavía la FEN 2, o sea, la segunda fuente. Ahora tenés que hacer lo mismo al cálculo, pero conectando la segunda fuente. Sí, eso que vos acabas de hacer, que es lo que hace el circuito, la materia del circuito, es simplemente venir a la ecuación que te señalo con rojo y multiplica todo por -1. Eso es lo que hace la materia del circuito. Toma las condiciones al revés. Sí, culeado. Multiplica por -1 la ecuación, es todo. O sea, no es algo distinto, es lo mismo. No, no te dicen nada. Ellos saben que hay chicos que están cursando circuito y que algunos usan divisores de corriente, divisores de tensión, Thevenin, Norton, bueno, todos los métodos de circuito. No, no te hacen problema por eso. Qué raro igual que te dejen hacer circuitos sin tener física 3, digamos, así como que te da la base física 3 o no. Sí, pero bueno, pasa que por ahí no hay forma de cambiar eso, porque si no demoraría mucho hasta que vos puedas cursar circuito 1, entonces ya no hay negocio. Pinchado, Bueno, ahora hago lo mismo, pero le voy a poner la segunda fuente. Sí, alguien me está preguntando algo. escuchá, tengo una duda. ¿Viste que vos tenés las dos baterías? ¿En qué Sí. afectaba el circuito, digamos, que estén en paralelo? No, nosotros no estudiamos, no es que haya una fórmula, si hay, ¿no? Para baterías en paralelo. Para nosotros es solamente que se nos va a complicar un poquito más el circuito porque va a haber más corrientes incógnitas. El hecho de que tengamos una sola fuente y una resistencia externa, circula una sola corriente que es la I1 esta que yo he calculado acá. No hay más que esa corriente, pero ahora al colocar esa otra fuente en paralelo, voy a tener más incógnitas, digamos. O sea, pero podría no estar en paralelo y seguiría siendo lo mismo, digamos. Sí, sí, o sea, tengo que hacer Kirchhoff, digamos. De una, de una. Ahí te tapo un poco. Tur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 u. Te voy a hacer el mismo dibujito, digamos la R1 con esta FEM variable. No, es muy hijo de puta el parcial, boludo. Me ha sorprendido, sinceramente, la maldad. Lo hagamos primero. Es por lo vago, pinchado. Acuérdate que yo ya vengo del futuro, pinchado. ¿Quién me va a sorprender a mí esto? He resuelto cada cosa en mi vida del balseiro, culiao, que esto es una estupidez, digamos. Pero bueno, eso. Sigamos, sigamos. La cuestión es que por acá circula una corriente que yo le voy a llamar I1, que sale de la fuente de esta hija de puta. Por acá sale una corriente 2 y por acá va a circular una corriente I. O sea, la corriente I esta es la que va a atravesar ahora tu resistencia, que es la que te preguntan, digamos. Y bueno, empecemos a plantear, por ejemplo, una ecuación nodal. Una ecuación nodal, ¿qué corrientes llegan a este nodo que le llamemos A? ¿Qué te Pinchado. preguntaba el B? Te vuelvo a preguntar cómo cambia la corriente que circula por la resistencia R grande, pero ahora conectando la segunda batería.
No sé si alguien estaba preguntando algo más, pinche. Yo, Sí. ¿no puede haber una corriente que entre a la batería? Sí, sí puede ver, sí puede pasar eso. Si me ¿Por qué no llega a dibuja pasar las eso, dos? no. O sea, no creo que pase en este caso, pero si me llega a pasar, lo mismo el cálculo no va a estar mal hecho, sino que cuando despeje la corriente me va a salir negativa. Y escucha, esa I1 que calculaste en el A sería la I grande, tipo ahí del Sí. segundo gráfico. Claro, exactamente, exactamente. Lo que pasa es que acá se te complica porque son más corrientes, digamos. Entonces ya la I1, que es la que atraviesa la FEN1, ya no es la que atraviesa la resistencia en este segundo gráfico. No, no, claro, sí, ella lo ha dicho bien. Ella ha dicho lo que antes era I1, ahora es la I. Creo que algo así me ha dicho. Lo más Sí. grande es que la Violeta nos deja hablando a nosotros dos y va a decir al discutir de ustedes. Claro, siempre. Bueno, después te paso el número de la Violeta, culeá. La ecuación nodal, la ecuación nodal, si vos lo planteas en el nodo A, ahí llega la corriente 1 y se te va, y llega también la I2, y se te va la I, y ahí tenés planteada esa ecuación. Y ahora, ¿por qué no haces, Facundo, un Kirchhoff? Ponele por afuera, así, por afuera, mira, puede ir por donde se te cante, ¿no? Ahora se me ocurre ir por afuera, mira, pongo más en 1 menos I1 por R chiquita 1. Me voy por afuera y pongo menos I por R igual 0. Ahora, ¿por qué no hace otro Kirchhoff? Ese lo hice por afuera. Ahora, ¿por qué no hace un Kirchhoff por acá? Voy a salir de abajo. Más la fe en 2, menos I2 por R chiquita 2, menos I por R igual 0. Caca de mono, ¿no? Y ahí tenés tres ecuaciones con tres incógnitas. Chu de cac, chu de mono. Tres ecuaciones con tres incógnitas. Podés hacer lo que se te cante. Si la querés despejar un incógnito, por ejemplo, de acá puedo despejar cuánto vale la corriente I, que va a ser igual a I1 más I2. Después la Blanca, ¿por qué y tiene signo negativo si está en el mismo sentido que las otras dos? ¿Para cuál I? La I sola. Ah. Y bueno, porque mira, yo la primera caminada que le pegué con Kirchhoff a Gotina fue así. Salí, te lo hago con otro color, ¿eh? Yo salí a caminar por acá. Me encontré con Doña Fen 1, después me encontré con Doña R chiquita, me fui por acá, me encontré con la R, ya esa está atravesada por la corriente I, y volví acá. Eso hice para la ecuación esta. No, te hablo cuando tomas el A, el punto A. Ah, en el punto. En el apartado A, arriba. No, En la vos primera No, en tomás el el ecuación. nodo A. punto A. Ah, en la ecuación nodal, lo que pasa es que las corrientes que llegan al nodo se las toma como positivas. ¿Quiénes llegan al punto A? Llega I1 y llega Ah, I2. listo, listo, sí, sí. Ya, ya, ya. Vale, pero tú. Bueno, no, no te calentes, mujerciña. Escucha, lo que quería era simplemente decirte, de la ecuación nodal despejé la corriente I, la reemplazo acá, me va a dar mucha paja hacer, y me van a quedar dos ecuaciones con dos engaños que van a ser la I1 y la I2. O sea, la cuestión es que cuando resuelva el sistema va a conocer I1, I2 y 3. Bueno, I1, I2 y la I.
Va a tener una fórmula por acá. Y resuelve, Facundo, y resuelve esto de manera genérica. No reemplaces valores todavía. Déjalo así genérico. Te va a quedar una expresión genérica, una expresión genérica, una expresión. Entonces, después, en esta expresión genérica, hace un doble reemplazo. Porque ahí vas a reemplazar ya sea una FEN1 que vale 25 volt y después vas a reemplazar una FEN1 que vale 27 volt. Porque acuérdate que la FEN1 era la que variaba. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vas a sacar dos resultados. Vas a sacar una corriente que atraviesa la resistencia cuando la FEN1 vale 25 y vas a sacar otro valor de la corriente que atraviesa la resistencia cuando la FEN1 valga 27. Eso es lo que te pide el ejercicio. No es difícil, pero es un empeño. O sea, esto salió de la cabeza de algún pelotudo, digamos, porque la verdad es que no demuestra si sabe o no sabe circuito. Demuestra que puede bancar semejante empeño, nada más. Bueno, sigamos. Avísame y sigo. Te dejo para vos, reemplazar la I por I1 y 2, resuelve el sistema de dos ecuaciones con dos en contra, vas a despejar I1, vas a despejar I2, lo vas a sumar y vas a tener. Avísame si copió, Gaby. Y sigo pinchando. Sí, yo sí. Gracias, pinchado. Y después te hace ya preguntitas. Por ejemplo, te dice, oiga, si el resistor R está construido de carbono de forma cilíndrica, que tiene una cierta longitud, te dice que el material es carbono y te da la longitud, y claro, no sabe cuánto vale el diámetro, y claro, vos sabés que la resistencia es ρ por L sobre el área. Yo la resistencia la tengo, si la resistencia era de 34 ohm, la resistencia, o sea, tengo la resistencia. El ρ del carbono, ahí se te genera una duda, porque vos decís, ¿a qué temperatura? Como no te dice nada, es a 20 grados Celsius, es la que te da la tabla. Esto saco de tabla. Que ahí se han peteado ellos, porque ellos tendrían que haber dicho, calcule considerando la temperatura de 20 grados Celsius. No lo dicen. Bueno, entonces que se calle, la tomo a 20 grados Celsius, conozco el rol del carbono, conozco la longitud, calculo el área, y como el área es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4, entonces despejo el diámetro. Eso es lo que te pido. Y después dice en el apartado C, este es el apartado B. En el apartado C dice, al circular corriente se observa que el mismo se calienta. De una explicación microscópica de este fenómeno. Bueno, yo te comenté, digamos, los choques de los electrones libres, digamos, que se aceleran por el campo eléctrico que vos le aplicás. O sea, no son electrones libres que no están siendo afectados por campo eléctrico. Entonces, los choques de los electrones libres acelerados por el campo eléctrico generan mayor amplitud de vibración de los átomos del material. Y eso significa de que el material aumenta de temperatura, porque ese es el concepto de temperatura. La temperatura tiene que estar en relación a la energía cinética de los átomos y moléculas del material. Acordate, si vos querés que se mueva, que haya corriente por ese conductor, le tenés que aplicar un campo eléctrico. El campo eléctrico lo que hace es, le genera una fuerza, los acelera a los electrones, porque sus electrones después van y chocan contra los átomos.
Y después a la pregunta C. Y la pregunta D, al calentarse, sube o baja. Y bueno, para el carbono, en todos los parciales, al final el único elemento que ponen es carbono. Para el carbono, el valor de alfa es menor que 100. Entonces la resistividad, que era igual a ρ sub 0 por 1 más alfa delta de T, esa resistividad aumenta o disminuye, disminuye. El carbono se hace, al aumentar la temperatura, se hace menos resistivo. El carbono, pero no el cobre o el aluminio, que son los materiales que más se usan para conducir corriente, digamos. Bueno, y ahí terminan estos dos ejercicios muy nefastos, pero que nos han servido para repasar conceptos, digamos. ¿Cómo estamos, Agustina? ¿Entendés ahora, chiquita? Me toman algo así y me clavan. Ah, sí, sí, lo clavo a todo el mundo. Pinchado. Pero yo te voy a decir algo también de física 3, a favor de física 3. En física 3, cualquier pelotudez que vos hagas, desde un pequeño esquema, una formulita de 100 fórmulas, pero bien hecha, todo te lo valoran, todo te valoran. No es que te dicen, ah, no calcula corriente, bueno, entonces todo lo que he hecho está pepín. No, 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 sí te van valorando lo que vas haciendo bien, digamos, Y no tocan nada de electrodinámica, que eso reemplaza fórmula literalmente. y bueno, sí, esto es electrodinámica, resistencia. No, pero digo lo de velocidad de deriva. Sí, sí, toman también, sí, sí, sí. Por supuesto. Sí, yo creo que ahora como el examen es a libro cerrado, el examen hace más fácil. Te escucho, algo decía Elon, me parece. Yo podría hacer, digamos, la observación para, de forma general, esto del tema del alfa, cuando es mayor que cero, menor que cero, cuando aumenta, cuando disminuye la resistividad con la temperatura, esas cosas. Ah, sí. Eh, bueno, digamos que la fórmula de variación con la temperatura es así. Yo voy a poner T menos T sub 0. T sub 0 es la temperatura de referencia que casi en el 100% de los casos es 20 grados Celsius. O sea, en común, no digo que sea siempre, pero en común es 20 grados Celsius. Alfa es un coeficiente de variación térmica. Ahora, eso está tabulado. O sea, hay una tabla donde acá en la primera columna está el material, por ejemplo, cobre, en otra aluminio, en otra carbono. Bueno, te voy a poner carbono. Acá se pone la resistividad de referencia y acá se pone el alfa. En todos, en casi todo, el alfa es positivo, positivo. Entonces, si alfa es mayor que cero, significa de que a mayor temperatura, mayor resistividad. Y si alfa es menor que cero, entonces a mayor temperatura, menor. Eso es lo que le pasa al carbón. Es menor resistividad, menor ρ. Se vuelve mejor conductor. Obviamente la tabla es infinita porque son toda la gama infinita de materiales, digamos. ¿Entendés, Hilo? De una, si era para mandar a la hoja. Bueno, ahora te quiero explicar, saliendo un poco de los parciales, te quería explicar algo hace rato, que es lo siguiente, y es el movimiento de una carga en un campo eléctrico externo. Movimiento de una carga en campo eléctrico externo.
En primera instancia voy a ponerte así en campo. Imagínate una región del espacio donde el campo es un campo uniforme. Ponele que la carga sea positiva, que tenga una velocidad inicial y que haya un campo eléctrico paralelo a la carga. Entonces, sobre la carga aparece una fuerza. La fuerza es la carga multiplicada por el campo y eso igual a masa por aceleración. Entonces te aparece también un vector aceleración. Como todo es constante, entonces, y si la velocidad inicial es paralela a la aceleración, entonces el movimiento es movimiento rectilíneo uniformemente variado y podés usar toda la fórmula de MRV. Por ejemplo, que la aceleración igual a delta V sobre delta t, que el desplazamiento delta d, que es velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, que la velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado, más dos veces la aceleración por delta dx, y que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esa es la fórmula de MRV. ¿Y cuándo se usa eso? Cuando la velocidad inicial es paralela a la aceleración, o capaz que en una de esas la velocidad inicial es cero. Pero en cualquiera de esos dos casos, el movimiento va a ser movimiento rectilíneo uniformemente variado. El tema es que no siempre es así, porque a veces, vamos a otro caso, es qué pasa si la velocidad inicial es perpendicular a la aceleración. O sea, imagínate una región del espacio donde el campo eléctrico apunte hacia abajo, supongamos, y vos tenés una carga acá positiva. Si la carga es positiva, la fuerza que le aparece sobre la carga va en la misma dirección y sentido del campo, y eso va a generar una aceleración hacia abajo, pero la diferencia con el caso anterior es que ahora la velocidad es perpendicular a la aceleración. Entonces esto termina siendo lo que se llama un movimiento parabólico, como un tiro parabólico, las ecuaciones de tiro parabólico. Que estaría bueno que lo tengan en la hoja de forma. Entonces las ecuaciones de tiro parabólico te las repito. Si me decís que has capturado, te las escribo arriba así rápidamente porque queda poco tiempo, pero es fácil. ¿Has capturado, pinchado? De uno. Bueno, te pongo ahí las ecuaciones de tiro parabólico. Yo te diría, en el caso de que sea tiro parabólico o movimiento parabólico, que ponga el eje X en el sentido horizontal y el eje Y toma lo positivo en el sentido de la aceleración, ¿entendés? Si vos querés para poner la aceleración positiva o si querés poner la aceleración negativa, ya tenés que poner el eje Y para el otro lado. Bueno, creo que sos grande en ese sentido, ya te das cuenta. A ver, te voy a poner para arriba, porque te acostumbrado para arriba, pero si es este dibujo, tengo una aceleración negativa. ¿Cuáles son las ecuaciones? Hay que decomponer la velocidad inicial. B0 era igual al módulo de B sub 0 por el coseno del ángulo de partida alfa sub 0. B0i era B0 por el seno de alfa sub 0. La posición en X se calcula como X sub 0 más B0e. ¿Pinchado? Sí, ¿Las líneas son un campo eléctrico o qué? sí, ese es el campo eléctrico. Yes, sir. Menos medio. En vez de poner G, pongo A, por tiempo cuadrado, porque son las ecuaciones de tiro parabólico, pero acá la aceleración es una aceleración A. ¿Y cuánto vale la aceleración? Y la aceleración, pinchado, es la fuerza dividida en la masa de la partícula. Acá arriba también, ¿no? O sea, la aceleración acá es, yo de boludo no te lo puse, pero es como que es muy obvio. La aceleración es fuerza sobre masa. Y la fuerza, a su vez, es la carga por el campo dividido en la masa. Acá también. Es la carga por el campo dividido en la masa. Listo.
Y en cuanto a las velocidades, la velocidad en X es constante, e igual a la velocidad inicial en X es constante, y la velocidad en Y es igual a la velocidad inicial en Y, menos la aceleración por tiempo. En este caso, el menos es porque justo la aceleración apunta para abajo y yo estoy tomando positivo para arriba, pero bueno, tened cuidado con eso. Esas son las ecuaciones que se usan, digamos, si es que el movimiento de la partícula fuera una parábola. Te tengo que Pero hacer un ¿en ejemplo de qué eso. problema vamos a hacer esto? Usa esto. Lo he visto en la cartilla, fíjate en la cartilla, hay un ejercicio de una carga que entra dentro de un campo eléctrico y tiene que calcular la velocidad, tiempo, esas cosas. Sí, sí, sí hay en la cartilla, yo no lo hice, pero lo recordaba, es una tontera, pero lo podés hacer. Te diría, bueno, no importa, sí, lo mismo lo repasamos, pero ya lo vamos a hacer. Bueno, creo que ya te he hecho todas las observaciones que me faltaban hacer. Estos 2 días nos tenemos que dedicar a hacer más ejercicio. Pichao. Yes. Entonces, lunes y martes va a meter a 10. El lunes seguro, porque tengo clase en la tecnológica. El martes quizá podamos empezar un poco antes. De hecho, el martes también te iba a proponer a la siesta, si es que pueden, no sé, pues por ahí tienen clase. No, cita no, No, hay tengo que ir clase. al hospital yo, pinchao. Bueno, va a tener que ser a la noche. ¿A qué hora rinden el miércoles? A las 10. Ah, No, hoy otro turno lo rendimos a las 3:30 de la tarde. bueno, bueno, nos ¿Y vemos mañana, puedes pues. Sí. verificar la hoja de fórmula hoy? A ver si falta Eh, algo, por favor. lo de la hoja de fórmula era agregar, bueno, esto tenés que agregar a la hoja de fórmula, tenés que agregar lo de calculé la capacitancia del coaxil, que no estaba en la hoja de fórmula, esa que era la que deduje en el primer ejercicio, digamos, que ahí te puse, campo eléctrico del coaxil también, y creo que no había más nada. Sí. Besos y abrazos. De todas Gracias, maneras, Miguel. le Nos voy a pegar vemos. una miroteada, ¿no? Ya le voy a poner una miroteada y te mando mañana, aunque sea a la siesta, más fórmula para completar tu hoja de fórmula. Besito. Nos Dale, vemos viejo, mañana. gracias.